Vale. Entonces, bueno, resulta que como ya evalué ese punto, ya sé que cuando x vale menos 2 para esta función, y vale un tercio. Entonces yo ya tengo aquí el valor, pues sería un tercio, míralo, un tercio positivo. Entonces lo coloco ahí. Ahora voy a evaluar el otro. Es decir, voy a evaluar cuando x ya no vale menos 2 sino cuando vale menos 1. Miremos a ver entonces qué es lo que va a pasar. Entonces aquí sería en lugar de ese menos 2 y en lugar de ese menos 2 nos quedaría por aquí el menos 1, por aquí el menos 1 y miremos lo que tendríamos. Entonces tenemos 2 por menos 1, menos 2 y menos 2 más 3 a 1 positivo. Listo. Ahora, menos 1, eso nos da menos 2. O sea que nos queda menos un medio, porque recuerde que en ese caso ahora sí el negativo nunca lo vamos a acomodar en el denominador, lo acomodamos o en la mitad de la fracción o lo acomodamos en el numerador, pero nunca debajo. Entonces, es decir, esto es menos un medio. ¿Se entiende? Entonces acá coloco menos un medio. Listo. Ahora miremos cuando vale cero. Pues para esto es fácil, porque cero sí puede valer la función. O sea, mejor dicho, cero sí puede valer x, porque tendríamos 2 por cero, 0, ¿cierto? 2 por cero, 0 en el numerador. 0 más 3, 3. Y abajo, ¿qué me quedó? 0, porque el valor de x, 0 menos 1. Y 0 menos 1 es menos 1. O sea que nos queda 3, menos, 3 sobre menos 1, que sería menos 3. Entonces, de una vez coloco aquí el valor de menos 3. Ahora, el siguiente valor, el 2. Entonces, evaluémoslo de una vez directamente para no hacer más ejercicios, o sea, más operaciones. Entonces sería 2 por 2 para el numerador, 4. 4 más 3, 7. Entonces nos queda 7 en el numerador. Listo. Y miremos qué nos queda en el denominador. Nos quedaría 2 menos 1. Ah, pues 2 menos 1 es 1. Y 7 dividido 1, pues sigue siendo 7. Listo. Lo tenemos ahí. ¿Listo? Entonces fíjese que yo ya tengo algunos valores para poder graficar esa función. Entonces ahora sí yo digo, bueno, voy a tomar el plano cartesiano. Voy a tomar, lo primero que voy a identificar o a marcar son las asíntotas. ¿Listo? Entonces la primera sería cuando x vale 1. Entonces yo voy a colocar aquí la separación. Entonces digamos acá está el 1, acá está el 2, por aquí está el 3, etcétera. Y me interesa tomar para y el 2. Entonces por acá el 1 y el 2. Sabiendo que este es el eje X, esto acá es el eje Y. Entonces, la primera asíntota o asíntota vertical la tengo cuando X vale 1. O sea que por aquí pasa una asíntota por X igual a 1. Y el segundo me dice que es cuando, o mejor dicho, el eje, la asíntota horizontal es cuando Y vale 2. O sea, por acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, en mi parte sí. Listo, bien. Ahora, ya tengo puntos para colocar, puntos específicos. Mire, tengo el menos 2,1 tercio. Entonces significa que si yo tomara el menos 2, o sea, más o menos aquí está el menos 1, por aquí digamos que está el menos 2. Si yo tomara el menos 2, ¿qué número le corresponde? Un tercio. Y un tercio es positivo. Supongamos que ese punto que yo estoy, del cual estoy haciendo referencia es, por ejemplo, por aquí. Digamos que es ahí. Ahí queda ese punto. Listo. Ahí queda el punto de la función. Ahora, hay otro. Me dice que hay uno en menos 1, menos un medio. Ese está fácil, míralo. Menos 1 acá y menos un medio. Si acá es el menos 1, pues el menos un medio es por acá. Entonces hay otro punto de la gráfica que pertenece aquí. Menos 1, menos un medio. Acá. Listo, mire. Hay otro punto que está en 0, menos 3. Entonces, cuando x vale 0, acá y vale menos 3. Digamos que menos 3 estaría como por acá. Listo. ¿Qué significa eso? Pues mire, significa que hay una parte de la función que está por este lado. Mírela.
que es la que pasa por esos 3 puntos. ¿Ya la vieron? Sí. Sí, ahora, pero si esa parte de la función está allá, ¿dónde está la otra parte de la función? Ah, pues por acá. Listo, ya grafiqué. Ya, esa sería la gráfica de esa función. Ya calculé asíntotas y ya hice la gráfica. Listo. ¿Listo? En cuestiones de la gráfica. Ahora, ¿qué puedo decir de esta función? Ah, pues mire que ya empiezan entonces a aparecer otras cositas de las que ustedes tienen que mirar. De esta función, bueno, normalmente ustedes les van a pedir los puntos de corte. ¿Qué son los puntos de corte? Esto de acá, mira. Aquí hay un punto de corte. ¿Con qué eje? Con el eje X. Es decir, esta función aquí en este punto se está intersectando con el eje X. ¿Sí? Ahora, ¿en dónde se intersecta con el eje Y? Mira, acá se está intersectando con el eje Y. Ah, pues sí, justamente acá, mira. Justamente acá es donde se intersecta con el eje Y. Acá, en ese punto de ahí. ¿Sí? ¿Entienden ese concepto de intersectar? ¿Se cortan? Sí. Entonces, normalmente ustedes les van a pedir esas coordenadas. ¿Y cómo se calculan esas coordenadas? Ah, pues la primera ya la vieron, que es haciendo X igual a 0. Y esa cual les permite calcular el punto de corte en Y. Entonces, anotemos eso por acá. Entonces, coloquemos puntos de corte. Corte con los ejes. Puntos de corte con los ejes. Entonces, para el punto de corte, llamémoslo PC, para el punto de corte en Y, igualamos X a 0. Listo. Y para, para el punto de corte en X, igualamos Y a 0. Eso es lo que hay que hacer particularmente. ¿Listo? Entonces, bueno, el primero ya lo vimos, ya lo hicimos acá, mire. Igualamos X a 0 y nos dio que es menos 3. O sea que aquí hay un punto de corte que es en 0, menos 3. Listo, ese es el primer punto de corte. Y de hecho lo voy a colocar por acá. Entonces aquí nos da 0, menos 3. Listo. Mm, Ahí voy. Ahora, para el otro, pues para el otro lo que me está diciendo es, mire, para el otro lo que me está diciendo es tome la función que tenía y ya no iguale X, sino ahora Y a 0. ¿Pero qué es Y? Y es esto de acá. Y es el mismo f de X. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque Y hace referencia al codominio, que es todo el conjuntico de valores que yo tengo por acá. Normalmente también asociamos eso con la palabra rango. Realmente hablan es del rango, dominio y rango. Entonces, ¿qué es el rango? Pues todos los valores para Y en el plano cartesiano en los que existe la función. Entonces acá lo que estoy haciendo es que ya en vez de igualar a Y, o mejor dicho, en vez de tener la función de ese estilo, pues lo que tengo es que este valor lo reemplazo por 0. ¿Se entiende? Sí. Listo. Y resolvemos. Cuando hacemos eso, pues resolvemos. Entonces, recuerden que cuando yo, mejor dicho, bueno, no les va a complicar la vida con eso. Acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este denominador que tengo acá, ¿qué le está haciendo a la función o a esta igualdad? Todo eso, ¿qué está haciendo? Dividiendo. Dividiendo, perfecto. Entonces lo voy a llevar al otro lado a multiplicar. Entonces aquí me va a quedar que esto es 0 multiplicado por x menos 1. Igual, y aquí me quedó 2x más 3. Ahora, ¿cuánto da 0 multiplicado por cualquier cosa? Cero. 0. Cero. Perfecto. Bien, entonces acá esto ya se perdió, no existe. Listo, esto ya no me interesa. Pero resulta que pues todo eso da 0. No me interesa, no, pues todo eso da 0. Todo eso da 0. Entonces 0 sigue siendo igual a 2x más 3. Mi objetivo ahí, ¿cuál es? Despejar a x. Entonces ayúdenme. ¿Qué hago con ese 3 que está al otro lado sumando? Resta. Pasa a restar, bien. ¿Y qué hago con ese 2 que está multiplicando? Dividir.
Dividir, perfecto. O sea que X es igual a menos 3 medios. Ah, pues mírelo. Ahí tenemos menos 3 medios, sí, mire, en ese punto, porque aquí es un medio, 2 medios, mírelo, 3 medios. Ahí están los dos puntos de corte. ¿Lo vieron? Sí, señor. Y O para sea eso no que, necesitamos ponerle valores en X, ¿no? ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, es que cuando lo graficamos fue porque cuando hicimos la ecuación Ah, cambiamos ok. X. Claro, pero es que mira que, pues eso sería, Santi, si yo hubiese hecho esto. Si en lugar de asociar aquí un valor de X hacia Y, si yo hubiese colocado aquí esto, si yo hubiese colocado 0 acá. Fíjate que ahí ya lo que hago es que ya no es a X el que reemplazo, es a Y. Pero para devolverme, ¿cómo hago? Pues lo que repito es igualando la función a 0. Listo. ¿Listo? Es eso. Bien, entonces ya tenemos puntos de corte, ya tenemos asíntotas, ya tenemos el concepto de la función racional, ya sabemos graficarla. ¿Cómo vamos hasta ahí? Y en el momento yo tengo todo claro. Listo. Bien, súper. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Definamos ahora sí el dominio. ¿Qué es el dominio de la función? El dominio de la función es todos los valores que toma X, o sea, todos los que tomo aquí en el eje horizontal. ¿Y cuáles son los valores que toma? Pues ya miramos que son todos menos cuál, menos este de acá, que es el 1. Entonces lo que podemos decir es que el dominio es igual, eso se utiliza, se hace con esta notación, permítame. No, esta. Esta es la llavecita de conjunto. Entonces es X tal que, eso significa tal que, X, a ver, les coloco, es que este simbolito sí es difícil. X pertenece. ¿Ese símbolo de pertenece lo conocen? Yo no. Yo tampoco. Permítanme. Tampoco. El símbolo de pertenece es como una E, pero de esta manera, espérenme, ya les digo cómo es. Eso significa pertenece. ¿Listo? Ahí, pertenece. Entonces, lo puedo hacer de varias maneras. Realmente el lenguaje matemático es muy complejo y digamos por lo diverso, porque se puede explicar de varias maneras. Que yo puedo decir que el dominio es todo X que pertenece ¿a qué conjunto? Pues que pertenece al conjunto de los reales, porque todos los números que yo tengo aquí en la recta, por eso se llama la recta real, esta, digamos, si no tomar el plano cartesiano, sino solo la horizontal, se llama la recta real, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que es X, tal que X pertenece a los reales, a todos los reales, menos el 2 menos un valor que es el 2. Y para ese también utilizamos normalmente el mismo corchetico. Perdón, el uno es el que no pertenece. El uno. Ahora sí. Entonces, ahí está digamos, la definición del dominio. Otra forma de decir es que pues sencillamente es cualquier X diferente a menos uno. Entonces, digamos que usted lo puede definir de cualquier manera, o pues dependiendo el profesor que tengan, ¿no? Porque yo, por ejemplo, normalmente no los molesto tanto a mis estudiantes con este lenguaje, porque esto es lenguaje, de hecho, yo considero que esto no es lenguaje para nosotros los profes de matemáticas, esto es lenguaje para los matemáticos puros, que son quienes realmente se encargan de la necesidad de escribir una abreviación, sí, de colocar, digamos, toda esta simbología. No me parece que, digamos, esto deberían tenerlo como tan presente, menos en el colegio. Entonces yo puedo decir que simplemente es cualquier X diferente a 1, y ya le coloco ahí el diferente. Ese diferente, por ejemplo, también hace parte del lenguaje matemático. Sí, algunos muy básicos. Y bueno, así, por ejemplo, por el estilo hay muchas otras formas de enunciarlo, pero en general es eso. Es decir, que existen todos los números acá que puedo tomar, excepto cuáles. Ah, pues en este caso, excepto el 1. Por eso coloco este negativo acá. Excepto el 1 o menos el 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok, listo. Y ahora me preguntan por el rango. Entonces el rango, básicamente, pues es ahora todos los valores que tomaría Y.
Entonces, que en este caso, ¿cuáles son todos los valores que va a tomar y? Pues mire que y también puede tomar casi que cualquier valor, desde menos infinito por debajo hasta infinito arribita, pero excepto ¿cuál? Excepto el 2. Entonces yo aquí puedo decir, bueno, pues cualquier real, también es otra forma de decirlo, mírenlo, cualquier real, cualquier R, excepto el 2. O sea, formas del lenguaje matemático son muchas. Entonces, digamos, de hecho, ahí también podría utilizar esta notación. Es todo y, tal que y pertenece a los reales, excepto el valor 2. O cualquier y diferente a 2. O de esta manera, cualquier R excepto el 2. Sí, hay diferentes maneras de decirlo. Y recuerde que ese R es de real. ¿Listo? Ese R significa que es número real. Entonces, R igual número real. Listo. ¿Cómo vamos ahí? De momento yo voy. Una cosa, es que no me acuerdo por qué era que Y no podía ser 2. Recuerda que lo que hicimos fue evaluar lo siguiente, que para este caso de como era una función lineal, sobre otra función lineal, lo que hacíamos era que tomábamos este denominador, o este coeficiente más bien, este coeficiente del numerador, 2 dividido este coeficiente 1, y de acá nos dio ese 2. Ah, ya, ¿Listo? y una pregunta, ¿el coeficiente qué es exactamente en Ah, cada ok. función, por decirlo así? O sea, ¿es ¿Qué la es? primera cosa O o bien, sí, cómo exacto, es? el primer numerito. Entonces, digamos, tú tienes una expresión, vale, qué pena contigo, no lo amplié. Digamos, tú tienes una expresión, no sé, 2/3 de x a la 8. ¿Qué pasa en este caso? Mira que aquí tienes varias cosas. Lo que tienes es el coeficiente, que va a ser 2/3, o sea, es el número que predece, que está ahí, que es predecesor, ¿cierto? De la letra, de la variable. ¿Qué más tienes aquí? Tienes la variable propiamente. ¿Y cuál sería la variable? X. Y tienes otra cosa que es el exponente o la potencia. O grado, también podría ser grado, exponente. Pongámosle potencia. ¿Y cuál es esa potencia? 8. ¿Sí? Esos son como, digamos, las partes de una expresión algebraica. Recuerden que en este caso esto que acabo de colocar ahí es un monomio. ¿Por qué es un monomio? Porque solamente hay un término, digamos, o sea, todo esto es un término completo. A diferencia de acá que mira que tengo 2x, un término, más 3. El S más o S menos separan los términos. ¿Sí? Entonces aquí tengo un solo término, un monomio. Aquí tengo dos términos, un binomio, dos términos, un binomio. Pero si tuviese algo del estilo, no sé, eh, 3x al cuadrado menos 8x, por ejemplo, más 5, ahí ya que tengo tres términos, y esto entonces sería un trinomio, y así. Y cuando la función de cada, o sea, sí, la razón del numerador y el denominador empieza por X, simplemente se divide uno en uno. O sea, no es que empiece por x, mira, cuando la potencia de esas x es 1, porque mira que, por ejemplo, si yo tuviese aquí, si esto fuera 2x, por ejemplo, a la 2, acá, y abajo menos x menos 1, ahí ya no te sirve ese criterio que te acabo de decir. Ahí ya no te va a servir. No, pero me refiero, digamos, que, por ejemplo, en la que nos colocaste ejemplo, de que en vez de arriba dijera 2X, simplemente dijera X y en la de abajo X. Ah, O bueno, sea, que entonces se en ese divide uno caso, en uno. exacto, en ese caso denominadores ambos serían 1, 1 dividido 1, 1, entonces la asíntota no pasaría aquí por 2, sino que pasaría aquí por debajito, por 1. ¿Sí? Pero, o sea, ahí entonces no puede pasar por ahí. No, exacto, o sea, acá digamos en este caso, ahí no hay asíntota. ¿Por qué no hay asíntota? Porque fíjate que la asíntota me dijo que está es aquí, en Sí, 2. es dos. Lo mismo, si fuera por Ah, ejemplo ya. arriba 3 y abajo 1, pues entonces la asíntota sería en 3. ¿Sí? ¿Cuál es de Ya pronto? Bueno, listo. esa pregunta que me haces es chévere, bien, bien. Quiero mostrarles acá un caso de pronto de algo que pasa a veces. Resulta que a veces acá, digamos, a ustedes en el denominador les dan ese coeficiente como una fracción. Entonces, pilas ahí, digamos, te dicen que el denominador de esa fracción, el coeficiente es así. En ese caso, ¿cuál sería entonces, cómo calcularía la asíntota horizontal? ¿O cuál sería el resultado? ¿Cómo sería? Pues no sé, pero se daría como un decimal, ¿no? Sería exactamente, mira, hacer lo mismo. Tendríamos que hacer 2 dividido
a colocar el dividido así porque acá el teclado no me tiene el signo. 2 dividido ¿cuánto? Dividido 1/2. Lo estoy colocando así para explicarles que pueden llegar a incurrir en un error si no tienen cuidado cuando tuviesen ese caso. En ese caso, mire, recuerde que cuando yo voy a operar fracciones o un número y una fracción, normalmente el otro también lo vuelvo fracción, simplemente colocándole el 1. Y recuerden que la división de fracciones es una multiplicación cruzada, es decir, 2 por 2, que me daría 4, y 1 por 1, que me daría 1. Entonces, pues no hace falta colocar A, o sea que en ese caso la asíntota pasaría por Y igual a 4. ¿Sí? Sí. Listo. Bien. Otra forma de hacer ese caso particular sería pues la división así como la estoy expresando, pero teniendo en cuenta lo siguiente, que lo que yo quiero hacer es 2 dividido 1/2. Y lo coloco de esa manera para acordarme que como es 2 entero dividido 1/2, pues entonces hago ahí arribita, o sea, completo la fracción para que de nuevo me quede, digamos, completa la relación de fracción entre fracción y ahí aplico oreja, ¿cierto? Y nuevamente me va a dar 2 por 2, 4, listo, 4 porque 1 por 1 es 1, ¿sí? ¿Se entiende ese caso? Sí, en mi parte sí. Listo, bueno, entonces ahí vamos. Fíjense, entonces ya tenemos también ese concepto de la, digamos, el rango, del dominio, los puntos de corte, las rectas asíntotas. Recuerde, asíntota significa que son rectas que nunca va a tocar la función. Y eso, pues digamos que hablando del primer caso. ¿Cómo van hasta ahí? Me imagino que están cansados. Yo de momento entiendo bien. Pues sí, por el momento también entiendo. Bien, pero Yo también. bien, entendiendo hasta ahí. Em, bueno, les propongo lo siguiente. Digamos que, bueno,